La recuperación del lince ibérico. 20 años de proyectos LIFE contados por sus protagonistas. Un proyecto de LIFE Links Connect. Capítulo 9. LIFE Lince, el primer programa de reintroducción. Como veíamos en el capítulo 7, una vez que la población de lince ibérico se duplica como resultado de las acciones del primer proyecto LIFE, el proyecto LIFE Lince incluye entre sus objetivos la puesta en marcha del primer programa de reintroducción del lince ibérico. Con solo 2 poblaciones, el riesgo de extinción seguía siendo muy alto y para reducirlo era preciso aumentar el número de núcleos. Para ello, la mejor herramienta era la recuperación de poblaciones extintas mediante la reintroducción. Para el diseño del programa de reintroducción se tuvieron en cuenta tanto la normativa vigente, la aportación de la ciencia y la implicación de todos los sectores y colectivos afectados. Las principales medidas que se implementaban en el segundo proyecto LIFE era el segundo salto, que diría cualitativo, de la conservación de la especie, que era el estudio de las áreas de reintroducción y el inicio de la reintroducción propiamente dicha, ¿no? Que en un principio pues teníamos que experimentar, teníamos que aprender, teníamos que conocer realmente cómo hacerla porque no había experiencia en ese sentido. Y de esa manera se puso en marcha la primera reintroducción en la provincia de Córdoba para saber cómo hacerla, si de una manera mucho más dura que decíamos o más blanda, hasta conocer el procedimiento de cómo reintroducir linces, pero que se quedaran en el área donde se pretendía hacer la reintroducción. Lo primero que hacemos es hacer un análisis detallado de todo el hábitat de Andalucía para ver qué sitios son potencialmente buenos para hacer una reintroducción en ese momento. Es decir, qué zonas reúnen una superficie mínima de 30 o 40.000 hectáreas, con una densidad de conejos suficiente para el lince, es decir, más de 2 conejos por hectárea, que tengan pocas amenazas y que tengan un apoyo social importante. Entonces, de ahí lo que hacemos es seleccionar 2 zonas: Guadalmellato en Córdoba y Guarriza en Jaén. Se siguieron en primer lugar las directrices sobre reintroducciones de la IUCN, de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. Y luego pasamos a un protocolo que los técnicos del momento establecieron, en el que en primera instancia lo que se hizo fue, a través de un sistema de información geográfica, ver a escala paisajística qué zonas eran buenas dentro de Andalucía. Y luego más tarde, mediante un análisis multicriterio, lo que se hacía era evaluar una serie de características que dentro de esas zonas primeras que se había elegido tenían que cumplir para albergar una población de lince. Bueno, y por supuesto tenía que haber habido el lince silvestre viviendo en esa área antiguamente, en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, en base a eso, se eligieron 3 zonas en Andalucía: el sur de Nochebuelo, Guadalmellato en Córdoba y Guarriza en Jaén. Luego más tarde lo que tuvimos que venirnos ya, porque eso fue como un poco a escala regional, luego ya lo que tuvimos que hacer es de manera más en detalle ver esas zonas si cumplían los requisitos mínimos para poder volver a albergar poblaciones de lince. El sur de Nachuelo se cayó porque las poblaciones de conejos eran muy pequeñas, y Guadalmellato y Guarriza, pues Guadalmellato creo que tenía algún puntito más en la escala cuando se ponderaron todas esas variables, pero prácticamente salieron iguales. Entonces se decidió apostar por empezar a reintroducir los animales en ambas, primero en 2009 en Guadalmellato y más tarde en 2010 en Guarriza. Como Sierra Morena prácticamente casi todo es propiedad privada, empezamos a trabajar con convenios de colaboración, custodia del territorio, que ya habíamos trabajado, ya traíamos la experiencia de que en Andújar, Cardeña y en Doñana, en las poblaciones silvestres remanentes que quedaron, había funcionado muy bien, y empezamos a contactar con las propiedades. Un proceso complejo y largo, porque bueno, se tuvieron que hacer bastantes estudios de selección de hábitats, comparamos con la bibliografía existente que había, pues todas las características y variables que eran importantes para el lince, ¿no? Se hicieron pequeños contactos con los propietarios al inicio para ir dando a conocer el proyecto, hasta que tuvimos una selección final de una serie de zonas. Y bueno, se hizo una exposición pública a las propiedades, a los cazadores, en fin.
Y bueno, ese fue un poco el inicio, ¿no? Lo que se plantea en principio es decir, bueno, como no sabemos cómo va a funcionar esto, habíamos soltado un lince antes, una hembra adulta que se llamaba Mata, la habíamos soltado en Guadalmellato, y la hembra aquella salió zapeada, allí salió corriendo y desapareció. Dijimos, cuando soltemos aquí un par de bichos en Guadalmellato van a salir como las balas, desaparecen y nos quedamos otra vez a 2 velas. Entonces se nos ocurre hacer unos cercados, hacemos 3 cercados de 5 hectáreas, con una valla de 2,5 metros, unos cercados horrorosos que están allí todavía, donde soltamos en cada uno de esos cercados una pareja de lince. Y decimos, bueno, vamos a tenerlo aquí, que se adapten, y cuando nosotros consideremos, subjetivamente, claro, que se han adaptado, le abrimos la puerta. Los cercados de presuelta son cercados de unas 3-4 hectáreas, separados lo suficientemente en el espacio para que una vez que tú liberes a los animales de esos cercados puedan establecer sus territorios y tengan el tamaño necesario para ellos disponibles, y donde los animales lo que queríamos era evaluar si se adaptaban bien al medio y fijarlos al territorio. Tras las primeras fases del programa, en la que se desarrollaron todos los estudios previos y la preparación del terreno, llegó el momento más crítico y emocionante del proceso: las primeras liberaciones. En el año 2009 se liberaron 6 linces en Guadalmellato y al año siguiente se libraron 5 en Guarrizas. La experiencia de las primeras sueltas sería clave para el devenir del programa. Bueno, en el año 2009, en diciembre de 2009, empezamos con las primeras reintroducciones en el valle de Guadalmellato, y previamente y consensuado con las propiedades, pues se hicieron 3 cercados grandes de presuelta para adaptación de los animales al entorno. En diciembre de 2009 empezaron las primeras sueltas, ¿no? Reintrodujimos en la zona 3 parejas de linces, 2 de juveniles y una de adultos, con la finalidad de tener a la hembra, digamos, un poco en la zona hasta que pasaran el periodo de reproducción y se pudieran liberar en julio, ¿no? Entonces, en un momento determinado decidimos eso, pero vamos y hacemos un análisis previo y vemos que en uno de los cercados una pareja había tenido cachorros. Y dijimos, wow, esto es fantástico, porque si la pareja tiene cachorros ya no sale zapeada aquí, entonces queda aquí, los cachorros tiran y sujetan a la población. Vamos a otra, se le hacen la ecografía a los veterinarios y ven que estaba preñada o que había estado. Dijimos, coño, esto es fantástico, ¿eh? Entonces aquello funciona muy bien. Abrimos los cercados y empieza el primer germen de la reintroducción, que como aparentemente funcionó muy bien, pues decidimos también, con el primer proyecto LIFE solo decía un sitio, decir, vamos a empezar también en Guarrizas. Guarrizas está al sur de Despeñaperro, en Jaén. Hacemos la misma historia, los cercados de 5 hectáreas, metemos allí los linces y aquello vuelve a funcionar bien, ¿no? Entonces empezamos con las reintroducciones. Mientras estuvieron dentro de los cercados se hacía un seguimiento muy exhaustivo de observación directa durante todas las horas de luz, y después de unos meses que veíamos que cazaban, que eran capaces de, sobre todo en el área de Guarriza, porque fue donde se reintrodujo por primera vez animales de cría en cautividad. En el área de reintroducción de Guarriza, aquí en la provincia de Jaén, desde diciembre de 2010, que se iniciaron las primeras reintroducciones, a la actualidad se han liberado un total de 59 ejemplares, 11 procedentes del medio natural, de población silvestre, y 49 de cautividad en los diferentes centros del programa Ex Situ. Para mí este trabajo es muy vocacional. Entonces, pues poder formar parte de un proyecto que era la primera vez que se hacía en el mundo, porque sí se habían hecho reintroducciones con otras especies del género Lynx, pero nunca con el lince ibérico. Entre 2002 y 2009, que se empezaron las primeras reintroducciones, lo que habíamos trabajado era para mantener la población remanente que quedaba del lince ibérico y poder ampliar su área de distribución, pero claro, esto era una herramienta totalmente nueva que decidimos poner en práctica, porque realmente el cambio cualitativo y cuantitativo en las poblaciones de lince realmente venían con la reintroducción, pero claro, empezamos de cero, nadie lo había hecho antes. Entonces, ahora ya se ve muy bonito con el tiempo que ha pasado, porque nos salió muy bien. Tras unos años de utilizar los cercados de presuelta, se decidió hacer sueltas duras. Sueltas duras es que tú coges al individuo y con la jaula de compresión llega al punto donde decide reintroducirlo y le abres la puerta y se libera al medio. Y funcionaron igual de bien que los cercados de presuelta. Las reintroducciones
tengo que decir que funcionaron muy bien. Le poníamos collares GPS a los linces, que nos dieron una información magnífica después, que fue analizada posteriormente y nos dio mucha información de cara a estrategias de eliminación de lugares conflictivos de atropello, pero no solo de eso también, sino de estrategias de cómo comunicar una zona con otra, de cómo expandir las poblaciones de lince. No había experiencias como esas. Me recuerdo que vino que quería reintroducir el lince canadiense en Estados Unidos. Entonces había ido a Canadá, como allí había un huevo de lince canadiense de eso, que los cazan y tal, venden las pieles. Eso yo lo he visto en Canadá, venden las pieles. Pues había ido allí, había comprado 40 o 50 linces y había ido ya a Estados Unidos, lo había soltado, ¿vale? Y esa era la reintroducción. Y nosotros decíamos, sí, ¿de dónde saco yo 40 o 50? Si no tenemos. Claro que yo no lo había funcionado, ¿no? Pero no había algo así como lo que se hizo aquí, ¿no? No existía, ¿no? El programa de reintroducción funcionó y en pocos años Guadalmellato y Guarrizas contaban con una población estable de lince ibérico. Sin embargo, las diferentes circunstancias de cada área han propiciado un diferente desarrollo de cada uno de los núcleos. Desde esos inicios que hace ya algún tiempecillo, la población pues, ha evolucionado favorablemente, ha tenido sus picos y sus altibajos además, pero hasta el año 2017 la población ha estado creciendo, estuvo creciendo hasta llegar a un número total de unos 82-83 linces, 82 dimos en censo, y 18 hembras territoriales, ¿no? con capacidad reproductiva. Posteriormente ha habido algunos altibajos en la población por el tema de que la capacidad de carga del área ha bajado porque ha bajado la densidad de conejos, y bueno, también ha habido casos de mortalidad detectada, ¿no? en el área, ¿no? Y actualmente la población ha descendido un poco y está en torno a las 14-15 hembras territoriales y unos 45 ejemplares, 45-50. La evolución de la población en el área de reintroducción de Guarriza ha sido muy favorable y la verdad que muy sorprendente, porque respecto a lo que comentaba antes, que como partíamos de cero no teníamos referencias para saber cómo iba a evolucionar y cómo se iban a adaptar los ejemplares reintroducidos, sobre todo los del programa de cría en cautividad. Entonces, pasar de 5 individuos que reintrodujimos en 2010, en diciembre de 2010, dos procedentes del programa de cría en cautividad, Granadilla y Grazalema, y 3 de la población silvestre de Andújar, y ver que a día de hoy tenemos más de 200, pues yo creo que nadie se esperaba eso. Es decir, teníamos mucha fe y mucha esperanza de que nos saliera bien, pero al final no dejaba de ser un ensayo preliminar que ha tenido unos éxitos sorprendentes y yo creo que se ha debido a diversos factores. Primero, porque la preselección de la área fue muy buena, y segundo, porque la población local y los sectores que tienen contacto directo con el animal, como el ganadero o el sector cinegético, o lo que os digo, la población local del entorno, han querido que esos animales estén ahí. La evolución que ha seguido la población de Guarriza y sobre todo haber empezado de cero, porque al final yo he estado ahí desde el momento cero y para mí me llena de orgullo. Y bueno, pensad que he puesto mi granito de arena en la recuperación de una especie que a principios del siglo quedaban menos de 100 ejemplares y que se catalogó en peligro crítico de extinción, y sabes que estaba ahí, sabes que he participado y sobre todo el éxito, porque al final tenemos que hablar de éxito. La especie está catalogada hoy día como vulnerable por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, entonces al formar parte de éxito, pues a mí me llena de orgullo y me hace sentir feliz realmente, ¿no? Cuando pienso en mi vida, lo que me he dedicado, le he echado muchas horas con gusto, no me han pesado y para mí ha sido muy emocionante formar parte de esto. A pesar del éxito global, en el programa de reintroducción del lince pronto surgieron dificultades que había que gestionar. Desde el proyecto Life Lince se trabajó para mitigar todas ellas, tratando de reducir su impacto sobre la población. Al principio es verdad que aunque se hicieron estudios sociales a través del Instituto de Estudios Sociales de Andalucía, que nos daba una actitud muy positiva de los términos municipales donde estaba, de Córdoba, Villafranca, Adamuz, sus lugareños, sus habitantes tenían una buena aceptación, ¿no? Un poco menos en el colectivo de cazadores, el colectivo cinegético.
Pero sí es verdad que con los problemas que tuvimos de ataque a gallineros hubo bastantes conflictos con propiedades privadas, conflictos políticos. Tuvimos casos que yo, por ejemplo, a mí no me ponían un café en el término municipal, ¿no? Poco a poco, cuando vieron la confianza en nosotros y que realmente estábamos por la conservación de la especie, por crear un núcleo nuevo y demás, el acercamiento de nosotros hacia las propiedades y hacia los habitantes, pues hizo también calmar mucho la problemática, ¿no? A día de hoy creo que todo el mundo acepta el lince como un habitante de aquella sierra y no suele haber demasiados problemas a día de hoy. Sí que es verdad que cuando empiezas a trabajar en una zona nueva sí que puede haber cierta reticencia por parte de, sobre todo, de la propiedad privada, de ciertos colectivos que hemos ya mencionado, como el cinegético, porque al final el lince es un especialista trófico, su principal especie presa es el conejo, y en el área de reintroducción del Guardiza se caza el conejo, es un beneficio que saca la finca. Entonces, podían tener ese miedo, esa reticencia. Pero ya te digo, en el estudio de preselección del área se hizo una de las variables que se miraba y a la que se le daba importancia era la percepción local del entorno, y salieron una aceptación en torno al 80 y tanto, 90%, depende del sector que tuviera en cuenta. Sobre los problemas de conservación que nos hemos encontrado desde un inicio, pues uno de los más importantes que tuvimos fue los ataques a fauna doméstica, ¿no? A gallineros, ¿no? Fueron unos momentos conflictivos cuando la población empezó a crecer a partir del año 2011, 2012, ¿no? Nos permitió tener una cercanía, un contacto más cercano con la gente y poder transmitirle la conservación de la especie, de lo importante que era. Y poco a poco se ha ido solucionando con la ayuda también de la administración, con proyectos que se han sacado de la administración, y a día de hoy, pues lo que en su día fue un conflicto, un pequeño conflicto social, es algo más calmado, ¿no? La presencia del lince ibérico también genera nuevas oportunidades de aprovechamiento a las fincas de las zonas de reintroducción. Nos cuenta su experiencia María Jesús Gualda, propietaria de una finca de la zona de reintroducción de Guarrizas. Esta finca se llama El Añadido, como se llama la ganadería, siempre se ha llamado así, realmente no sabemos muy bien por qué, pero tenemos ahí planos de 1800 y pico y ya se llamaba así. Está ubicada en el término municipal de Vilches, de la provincia de Jaén, es plena dehesa, todo es dehesa, no, aquí es todo espacio natural, un ecosistema, como sabéis, súper protegido hoy día, afortunadamente, declarado Patrimonio de la Biosfera, todo. Aquí no hay nada de labor y se dedica exclusivamente al ganado de lidia y unos cuantos caballos que los tenemos pues para pasear y también para trabajar. Y como digo, eso la finca ahora mismo son unas 400 hectáreas y dedica en exclusiva al mundo del toro, pero con un tratamiento absolutamente natural, respetuoso al 100%, puesto que además estamos en una zona protegida. La presencia del lince en esta finca, la verdad que ha supuesto todo beneficios, la verdad, porque primero a nivel particular, como personas que estamos enamorados de la naturaleza y del campo, y de la biodiversidad de este ecosistema tan maravilloso, pues nos parece que es una riqueza más que tiene la finca y nos encanta verlos, claro, eso sí. Pero además, a nivel turístico, es un gancho maravilloso, porque hay mucha gente que viene y pregunta por el lince, mucha gente, Entonces, pues para mí todos han sido beneficios, la verdad. La crianza del toro y de nuestra actividad turística es absolutamente compatible con la presencia del lince. Para nada tenemos ningún tipo de problemas. El lince no es un animal que ataque al ganado. Lo único que nos gustaría poderlo ver más, claro, porque todo el mundo quiere verlo. Los propietarios de las fincas que colaboramos con este proyecto del lince, la verdad es que primero esa riqueza que aumenta, riqueza biológica que aumenta en nuestras fincas, y bueno, también porque con los proyectos pues se hacen tratamientos de las fincas y tal, que nos vienen muy bien, y como no tenemos incompatibilidad ninguna ni hace ningún daño, pues todos son beneficios. La vuelta del lince a esta zona para nosotros ha sido algo como muy natural, no sé, no ha supuesto algo excesivamente intervencionista ni algo que nos haya incomodado, que nos haya molestado o que haya hecho que
que modifique nuestra forma de vida o nuestra forma de trabajar o tal, en absoluto. Lo único, como he dicho antes varias veces, además que es lo que pienso realmente, nos ha dado pues una mayor riqueza biológica y bueno, el poder, y es lo que hemos visto, que hay interés por mucha gente en conocer esta especie, en que esta especie se desarrolle y tal, y eso a nosotros también nos beneficia. Y lo he vivido así desde que empezó hasta ahora y lo sigo viviendo, porque bueno, esto es algo que ya se ha convertido en algo cotidiano. Las primeras liberaciones fue un momento bastante emotivo porque éramos muy jóvenes también, bastante más jóvenes que ahora, y fue un equipo de gente joven que empezamos con mucha ilusión. Conocimos los primeros parajes de la área de reintroducción, nos perdimos por muchas fincas, parajes y demás. Y bueno, la experiencia de llevar a cabo la apertura, digamos, ¿no?, de la población de lince allí. Han pasado muchos años y, hombre, recuerdo momentos emotivos como el primer día que liberamos los linces en la jaula, que bueno, había muchos compañeros, unos estaban, otros no estaban, pero lo recuerdo como muy emotivo porque fue un día, una noche medio lloviendo con las propiedades, con los compañeros, y era como el inicio de algo que no sabíamos dónde iba a llegar, ¿no? Teníamos muchas dudas de lo que iba a pasar, de dónde se iban a centrar cuando se liberara, qué pasaría, si el área era buena para ellos o no. En fin, el tiempo parece que nos dio un poco la razón y a día de hoy tenemos una población consolidada, que bueno, que tiene su ciclo en la dinámica poblacional, pero que bueno, a día de hoy es una población establecida y bastante viable. Yo creo que el que más me marcó fue en 2009 en Guadalmellato. Se reintrodujeron 2 parejas adultas con potencialidad para poder reproducirse. Pero claro, nadie esperábamos que eso pudiera pasar, era nuestra esperanza y lo que... Pero sí que vimos a Charqueña ya grávida con su embarazo ahí y tal, y bueno, uno de los días, pero no sabíamos si podía haber parido o no haber parido, porque tampoco tenía una barriga muy prominente. Muchas veces decíamos, es que se habrá comido 2 conejos del cercado de alimentación suplementaria y tal, y entonces un día repasando el cercado, porque teníamos que mirar que el cercado de presuelta, pues la malla estaba bien y todos los días se revisaba y tal, me dio por asomarme una trueca. Y vi 3 cachorros preciosos. Era la primera vez que veía un cachorro de lince tan cerca y tal. Una trueca es como una estructura de corcho que en aquello era artificial, pero que en Doñana, por ejemplo, lo utilizan los linces, los alcornoques huecos por dentro, pues esos son truecas y muchas veces los linces lo utilizan para parir. Entonces nosotros fabricamos unos para que lo tuvieran dentro de los cercados. Entonces me asomé ahí y me acuerdo que llamé a Miguel Ángel Simón, que era el director del proyecto en ese momento, y medio llorando. Dije, Miguel Ángel, hemos sido abuelos. Y él me decía, ¿qué dices, Maribel? Abuelos, a mí no me llame abuelo, porque ahora ya es abuelo, pero antes no lo era. Bueno, no recuerdo si yo creo que no, que todavía no era abuelo. Y digo, vamos a ir, y me dice, ¿qué dices, Maribel? Y de repente digo, ¿qué ha parido Charqueña? Entonces eso fue un momento muy bonito. La recuperación del lince ibérico. 20 años de proyectos LIFE contados por sus protagonistas. Un proyecto LIFE Lince Connect con la contribución del instrumento financiero LIFE de la Unión Europea.